shifting gears slightly again, the next chat in our symposium is by Dr. Fernando Tamayo Mejia, and he will talk to us about surveys and use of fall armyworm pathogens in Mexico. Fernando obtained his PhD from the Autonomous University of Nuevo León in Mexico. His current institution is the Department of Agriculture and Rural Development for the state of Guanajuato. His broad area of research is in biological control of pests with pathogenic microorganisms and disease antagonists, and how they interact with natural enemies and their field application. In fall armyworm area in particular, he has done research and is doing research on biological control with bacteria, viruses, and fungi in both field and lab settings. And his main job is to do IPM implementation through the state agency in which he is employed. El doctor Fernando Tamayo Mejía obtuvo su doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Al corriente está adscrito al Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Guanajuato, en México. El área de su investigación se enfoca en control biológico de plagas con entomopatógenos y también con antagonistas de enfermedades y la aplicación de estos en el campo. Su investigación en el área en particular de gusano cogollero tiene que ver con control biológico a través de bacterias, virus y hongos, tanto en campo como en laboratorio. Y en general está dedicado a la implementación de MIP, manejo integrado de plagas, a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario del Estado de Guanajuato. Gracias, Fernando. Te paso el micrófono. Muchas gracias por la presentación, doctor Julio. Gracias a los organizadores de este simposio por permitirme compartir algunas ideas y resultados de lo que se ha tenido trabajando específicamente con gusano cogollero y más específicamente con microorganismos entomopatógenos. Bien, quisiera iniciar la plática comentando con ustedes la información que se ha venido generando de esta plaga desde hace mucho tiempo. Los primeros reportes que tenemos son desde 1797, obviamente no en México. Y todavía hoy, en 2022, continuamos generando información porque la plaga sigue siendo un problema serio. Algo está pasando, no hemos hecho la tarea en alguna parte del proceso para tener suficiente información que nos permita regular las poblaciones de esta plaga. Los trabajos que reporta Luginbill, muy completos acerca de la biología, acerca de los enemigos naturales, ya desde entonces reportaba microorganismos entomopatógenos y todavía no podemos obtener algo claro para que podamos tener una herramienta más confiable de uso en campo. Bien, todos sabemos que el gusano cogollero es una plaga migratoria. Esta es una figura que ilustra la migración en Estados Unidos. Sin embargo, en México recibimos anualmente poblaciones que provienen de Centro y Suramérica y con ello también recibimos poblaciones con información genética de las consecuencias del manejo que se hacen en aquella zona. Igual, los países del norte, Estados Unidos principalmente, reciben las poblaciones provenientes de México con la información que se genera después de aplicar todas las medidas que realizamos en México para el control de esta plaga. Esto es sumamente muy importante porque creo que tenemos que hacer un trabajo pues extremadamente regional para poder realizar o organizar estrategias de control de mayor efectividad de la plaga. Es bueno trabajar en una comunidad, en un estado, hasta en un país, pero no podemos estar aislados por esta característica migratoria del gusano cogollero. Ya se ha hablado mucho de los daños que causa. Aquí quiero recalcar un comportamiento que incluso desde el siglo
pasado se ha documentado como daño esta plaga, en donde no nada más se comporta como gusano cogollero, sino también como gusano trozador. Y vean aquí el síntoma que causa en este maíz, donde se le llama corazón muerto, provocado porque actuó como barrenador. Y en las infestaciones que hemos tenido en el estado de Guanajuato, bajo este comportamiento de barrenador, ha provocado que incluso el productor tenga que volver a sembrar hasta en 3 ocasiones, porque obviamente la planta que ataca bajo este comportamiento, pues es una planta muerta. También como gusano cogollero, ya atacando prácticamente el cogollo de las plantas, los daños son muy serios. Y en algunos casos pudiera reportarse que el daño no es de consideración. Sin embargo, bajo una agricultura intensiva, donde tenemos superficies con poblaciones de 90,000 plantas por hectárea, en donde lo que necesitamos es obtener rendimientos de 18, 20 o si se puede hasta más toneladas por hectárea, perder algunas plantas significa mucho. Vean ustedes en esta fotografía que señalo aquí a mi derecha, son plantas de la misma parcela, sembradas el mismo día. En una zona de la parcela se tuvo un ataque más severo de la plaga y en otra un ataque menos severo, y la diferencia que hay en el desarrollo de la planta es muy grande. Eso quiere decir que pues podemos esperar daños de consideración, aún como gusano cogollero, en las parcelas con las que estemos trabajando. Típicamente encontramos también en los reportes que se encuentra o se localiza un gusano por planta. En los trabajos que hemos realizado, hemos documentado de manera frecuente 2 y hasta 8 gusanos por planta. Eso ya se imaginarán el daño que causa y la urgencia del productor por controlar a dicha plaga. El ciclo de vida también ya ha sido comentado en estas pláticas. Aquí me interesa recalcar las diferentes tácticas y estrategias de control que podemos realizar en cada una de las etapas del ciclo de vida del insecto. Y vean, como estado adulto, tenemos tácticas físicas, químicas o de control biológico. Ellas son o se pueden implementar utilizando trampas con feromona para un control masivo, trampas de luz, atrayentes alimenticios, o a patógenos cuando utilizamos trampas con feromona y algún inóculo de algún hongo, principalmente entomopatógeno, para que sea diseminado por los adultos y se pueda alcanzar cierto grado de control de la plaga. En etapa de huevecillo también tenemos principalmente la estrategia o la táctica de control, que son cultivos trampa, la estrategia push and pull, que es un arreglo de establecimiento de cultivos en donde algunos repelen a la plaga y otros son más atrayentes que incluso el cultivo de interés, para que podamos alejar la oviposición ahí de la plaga y tengamos menos daño en el cultivo. En la etapa de larva es una de las que más podemos tener opciones de control. El control cultural ni se diga, el control genético, que incluso ha habido poca investigación, pero se reportan algunas variedades de maíz como tolerantes al ataque de la plaga. Ya el doctor Refugio explicó ampliamente la incidencia de depredadores, de parasitoides. También se pueden utilizar los patógenos. La doctora Cristina ya explicó también el caso específico de los virus. También hay insecticidas botánicos y obviamente el control químico. En etapa de pupa también tenemos opciones de control físico y cultural utilizando depredadores, parasitoides y hasta patógenos. Entonces, si es una plaga que se ha estudiado desde hace mucho tiempo y prácticamente en todas sus etapas de desarrollo hay opciones de control, incluyendo al químico, ¿qué está pasando? ¿Por qué sigue siendo un problema? ¿Por qué no hemos encontrado las medidas correctas de control de la plaga? Y se está incluso expandiendo a otras partes del mundo. Creo que tenemos que revisar muy bien toda esta información, replantearnos el problema y ver qué es lo que podemos redireccionar para mejorar nuestras estrategias de control. Algo ya explicaba el doctor Refugio de las diferencias de utilización de parasitoides.
Y es importante, me pareció importante o hasta ilustrativo colocar esta diapositiva donde se observan las diferentes capas de huevecillos, porque existen varios programas en el país, o al menos zonas, algunas zonas donde se están liberando parasitoides que posiblemente no estén haciendo un buen control de la plaga. Sin embargo, pues decimos que estamos implementando ampliamente el control biológico, pero pues creo que debemos de analizar este tema para que el recurso que se invierta sea lo mejor aprovechado posible. En el caso de los virus, también solamente los menciono, ya se tuvo la plática anterior bastante amplia con ello. Los baculovirus, ya mencionó la doctora Cristina, con el uso de granulovirus reportados en México, en Colombia, en Argentina, los virus de la poliedrosis nuclear, muy comunes en varios países donde se encuentra presente la plaga, los ascovirus también reportados en Estados Unidos, e ignovirus en Francia. Solamente recalco aquí este trabajo realizado con virus, en donde a diferentes poblaciones de diferentes partes de la República Mexicana, de gusano cogollero, una población proveniente de Chiapas, de Michoacán, de Guanajuato y de Sinaloa, a cada una de ellas se les probó, se evaluó diferentes aislamientos de virus de la poliedrosis nuclear, uno de Nicaragua, otro de Mérida y otro de Chiapas. Y cada una de las poblaciones de estos virus tuvo un resultado diferente a cada una de las poblaciones de la plaga. Eso quiere decir que tenemos que tratar de aterrizar nuestras tácticas de control un tanto de manera regional, aunque estemos documentándonos de manera un tanto amplia, incluso hasta internacional. En este mismo trabajo, vean ustedes los porcentajes de disminución de larvas por planta. Obviamente, en el caso del insecticida químico, fue donde se obtuvo a los 7 días, también como los resultados que mostraba la doctora Cristina, un menor número de larvas por planta, pero el siguiente fue el tratamiento con virus a una concentración de 3 por 10 a la 12 cuerpos de oclusión por hectárea, y el control que fue donde teníamos más poblaciones de larvas por planta. O sea, estoy diciendo con esta diapositiva, al igual que la doctora Cristina, que los virus son una buena opción, desde mi opinión personal, de las mejores que podemos contar ahorita con entomopatógenos, y que debemos de seguir trabajando al respecto. En el caso de las bacterias, aquí hay resultados también muy favorables. Tenemos que conocer bien el tipo de productos o bacterias que estamos utilizando y las proteínas CRI a las que son tóxicas a esta plaga, y poder utilizar esta estrategia de control de manera correcta. En este caso, si utilizamos bien a estas bacterias, podemos tener resultados de control favorables, como en este estudio que reporto en la imagen, donde, bueno, aquí tenemos a un aislamiento de Aizawa, Bacillus thuringiensis Aizawa, que alcanzó buenos porcentajes de control, y un poquito menos con el aislamiento de Bacillus thuringiensis, seguida de Courtstaki, de Dendrolimus, así como de otros aislamientos de Bacillus. En trabajos de campo que hemos realizado, los mejores porcentajes de control los hemos obtenido con un aislamiento de Aizawa, que son los que tienen una mayor cantidad de proteínas CRI tóxicas para Spodoptera frugiperda. Los de Courtstaki también causaron cierto porcentaje de mortalidad aceptable hasta cierto punto, pero bueno, ahí tiene que ver con lo que comentaba de utilizar las toxinas CRI correctas para el control de la plaga. En el caso de los hongos entomopágenos, aquí puedo comentar que se ha documentado el trabajo con varios ascomicetos, incluyendo Beauveria, Metarrhizium leyi, Metarrhizium anisoplie, Isurtela, Isaria, y algunos entomopterales como Sphaerosperma, Entomófaga aulique, y un Entomóptera reportado como tal, nada más a nivel de género. En los reportes de efectividad de los hongos entomopatógenos han sido muy variables. Existen reportes con porcentajes de control muy buenos, hasta el 100% con diferentes aislamientos de diferentes hongos. Y vean aquí, encierro en un círculo en color rojo, que se trabajó con larvas neonatas.
Eso es muy importante y me gustaría recalcarlo, porque creo que es algo que debemos de valorar muy bien acerca de a qué edad del microorganismo debemos de trabajar y a qué edad de la plaga, perdón, estado de desarrollo de la plaga y con qué tipo de microorganismo para poder dirigir estrategias de control en campo. En este otro trabajo, vean, también son diferentes aislamientos de hongos entomopatógenos y los resultados no fueron tan buenos. La diferencia entre el trabajo anterior y este trabajo es que en este caso trabajaron con larvas del segundo instar. Incluso el control químico, bueno, la diferencia además de los aislamientos utilizados, pero incluso el control químico está dirigido a utilizarse a larvas del primero y segundo instar. Y no olvidemos que muchos de los productores empiezan a realizar estrategias o tácticas de control a partir del segundo, tercer y hasta cuarto instar, cuando la plaga ya está muy desarrollada. Ahí, pues creo que tenemos un desfase. Muchas recomendaciones de control en base a la investigación se dirigen a los primeros instares cuando el productor en ese momento no hace nada, no ve los daños en campo. Y cuando ya los ve es porque la plaga está muy desarrollada y cuando la tecnología que se desarrolló para controlar esa plaga pues ya es menos eficaz. Creo que ahí estamos desfasados, los que necesitan controlar la plaga en campo contra los que estamos tratando de generar alguna tecnología de control al respecto, en donde no podemos homologar el estado de desarrollo óptimo en el que debemos y necesitamos realizar las acciones de control. Mucho de esto considero que tiene que ver con la respuesta de inmunidad innata de los insectos y entre ellos de gusano cogollero. En diversos bioensayos que me ha tocado realizar con hongos entomopatógenos y esta plaga, al momento que realizamos la aspersión o la inoculación de los hongos a las larvas de Spodoptera, inmediatamente vemos su reacción de comportamiento y empiezan a mudar, a cambiar de cutícula. Es un comportamiento de defensa al ataque de estos hongos. Pero además de estas respuestas de comportamiento, podemos tener otro tipo de respuestas de inmunidad morfológicas, de comportamiento, ya dijimos, la respuesta humoral y la respuesta celular, que tiene que ver aquí con la producción de diversas sustancias, entre ellas las fenoloxidasas, que le ayudan a la plaga a defenderse del ataque de estos microorganismos. Bien, hice una pequeña revisión, un tanto somera, con toda la información que que tenemos a la mano en México, las memorias de los congresos de control biológico, entomología, de la Academia Mexicana de Entomología, revistas como Florida Entomologies, el Southwestern Entomologies, el Acta Zoológica mexicana, la Folia Entomológica, de las publicaciones en México que se han realizado con diversos microorganismos desde 1995 hasta el 2021. Y a partir del 2008 vemos que se ha incrementado ampliamente la investigación, al menos de manera considerable. Se ha incrementado la investigación con microorganismos utilizados contra gusano cogollero. Eso demuestra la importancia que se le está dando en las instituciones de investigación en México para tratar de controlar a esta plaga. Ojalá y sigamos por este camino, dado que, como ya dijimos, desde hace bastante tiempo lo venimos estudiando y todavía nos falta precisar información para generar recomendaciones de control óptimas. Bien, dentro de las instituciones en nuestro país que se dedican o han trabajado contra esta plaga, encontré 17. La institución que más reportó trabajos fue la Universidad de Guanajuato, específicamente con los trabajos de la doctora Cristina del Rincón, con hongos, bacterias y virus principalmente, seguida de la Universidad Michoacana, principalmente con virus, incluyendo la Universidad Autónoma Autónimo Narro, principalmente con hongos, y el Ecosur, principalmente con virus. Dentro de los entomopatógenos,
que se abordaron en estas investigaciones, los más ocurridos fueron los virus, por lo que ya les comentaba, el grupo de trabajo de la doctora Cristina es de lo que más ha trabajado, seguido todavía por Bacillus thuringiensis y posteriormente por Beauveria bassiana, seguida por Metarrhizium riley y Metarrhizium anisoplie. El resto de los entomopatógenos prácticamente han sido solamente mencionados en unos pocos artículos, como podemos hablar de nemátodos, sea inernemátidos, heterorhabdítidos o mermítidos y los microsporidios. Dentro de los estados que más han trabajado en la República Mexicana, obvio, todo esto tiene que ver mucho con el estado donde se encuentra la institución, y por obvias razones aquí el estado de Guanajuato es el que reporta más trabajos al respecto, seguido por Michoacán, lo cual coincide con las instituciones que más han trabajado con esta plaga y microorganismos. Bien, aquí una característica importante es que de todos los trabajos encontrados, una pequeña porción se dedicó a hacer una exploración de estos microorganismos entomopatógenos en campo, a ver qué encontraban. Y mucho de lo que reportan principalmente es a Metarrhizium riley. Una gran parte o la mayoría de la investigación son evaluaciones en laboratorio de diferente índole, desde probar virulencia hasta patogenicidad, hasta caracterización molecular de diversos microorganismos, pero es lo que se tiene en mayor cantidad de trabajos realizados en nuestro país. Una pequeña parte de trabajos está dedicada también a una evaluación en campo. Creo que ahí hay que tratar de balancear este tipo de trabajos para poder tratar de acelerar la obtención de información un tanto más concreta para implementar tácticas de control en campo, y la menor cantidad de trabajos fueron realizados en invernadero. Dentro de las patentes también de 1992 al 2022 encontradas en la base de datos del INPI en nuestro país, vemos que son 19 patentes, la mayoría están bajo propiedad de empresas particulares, principalmente transnacionales, tienen que ver con aislamientos de Bacillus thuringiensis para el control de la plaga, métodos para retrasar resistencia, combinación de uso de toxinas CRI para el control de la plaga, encapsulación de microorganismos, y varias tienen que ver con el desarrollo de plantas transgénicas BT para el control de esta plaga. Así que creo que aquí falta un buen trabajo por hacer. Puedo opinar que pueden ser pocas patentes, y en general las instituciones públicas pues no se caracterizan por este tipo de registros que se tienen que hacer a nivel nacional. Bien, aquí hay un trabajo también que me gustaría comentar, que aunque fue realizado con espinosad, un producto químico, donde se utilizó un fagoestimulante y donde se utilizaron 250 partes por millón para obtener porcentajes de control superiores al 90%. Estoy hablando de 60 gramos de ingrediente activo de espinosad por hectárea. Pero utilizando fagoestimulantes, esos 60 gramos se pudieron reducir a 2 gramos para poder tener porcentajes de control un tanto similares. Creo que este tipo de tácticas bien nos pueden ayudar a optimizar las concentraciones a utilizar, pero en el caso de microorganismos. Quisimos repetir este trabajo que fue realizado junto con la doctora Patricia Tames, pero lo quisimos repetir utilizando virus entomopatógenos. No nos salió la formulación, el pH logrado con la formulación era muy alcalino y por lo tanto los virus se degradaron. Necesitamos trabajar más al respecto en este tipo de estrategias para poder optimizar este tipo de microorganismos que pues ustedes saben que no es fácil su producción. Bien, también esto es algo que quisiera comentar. El IRAC, el Comité Internacional de Acción de Resistencia a los Plaguicidas, menciona a las bacterias como un grupo toxicológico para manejar la resistencia, y los menciona como disruptores del intestino medio. Sin embargo, pues todos ustedes saben que hay diferentes toxinas CRI
que pueden ser utilizadas para manejar esta resistencia en dado caso de que se llegara a presentar. Y se debe de manejar como tal, como las diferentes toxinas, no como un grupo nada más de disruptores del intestino medio, porque si seguimos a este concepto, podemos caer en un mal uso de Bacillus thuringiensis, en un abuso del uso de este producto y podemos generar resistencia si no manejamos el concepto de las toxinas CRI. Bien, dentro de la búsqueda realizada, las tendencias de investigación que pude registrar con el uso de microorganismos y gusano cogollero, encontramos aquí la evaluación de hongos endofíticos para el control de la plaga, la optimización en la producción de virus, estudios en una mayor intensidad de uso de nemátodos entomopatógenos. También ha sido un tanto frecuente la combinación o el uso combinado de diversos microorganismos para controlar a la plaga e incluso estos microorganismos con otras tácticas de control, como el uso de los hongos con las feromonas y otras tácticas de control para lograr la plaga, controlar a la plaga. Creo que la tendencia va por este lado. Las ideas aquí son bastantes, depende tanto como tengamos imaginación, y esto es lo que puedo registrar como tendencias hasta el momento, pero bueno, esto es nada más una muestra, ¿no? Hasta aquí llega mi presentación, Julio. Si existe alguna pregunta, estoy atento. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante tu charla. Entonces, abrimos el foro para preguntas. Se cuenta, hay suficiente tiempo para varias preguntas. Y aquí está la primera. Pregunta Jonathan Rangel. ¿Cuál consideras, Fernando, que es el agente microbiano con mayor potencial para el control de cogollero en México? Bueno, el que está dando muy buena efectividad es Bacillus thuringiensis. Aquí el problema es el costo, porque estamos hablando de maíz y de maíces cultivados en sistemas intensivos, pero también en sistemas de subsistencia, en donde ahí no es redituable utilizar un producto un tanto caro como Bacillus thuringiensis. Y hay bastantes alternativas al respecto, pero los virus ofrecen una muy buena opción para controlar esta plaga. Hay que seguir trabajando. La doctora Cristina lleva muy buen ritmo en este aspecto. Esperemos que pronto puedas tener mayor información al respecto. Y respecto a los hongos, la verdad es que esos contrastes entre excelentes porcentajes de control y reportes en donde prácticamente hay muy poco porcentaje de control, pues nos obligan a decir que hay que seguir trabajando. En lo particular, con 5 ocasiones que he tratado de utilizar hongos en laboratorio y en campo, no alcanzo mortalidades ni del 10%. Pero puedo decir que entre las bacterias y los virus son una muy buena opción. Okay, so the question was, what microbial agent does he believe has greatest potential for biocontrol of fall armyworm in Mexico? And the short answer is definitely BT. An issue with BT, though, is the cost, because, well, it's fairly costly, and the economics of maize are such that, well, maybe it can't support the cost. Next in line, excuse me, are the viruses, as Dr. Cristina del Rincón explained to us minutes ago. An issue there could be their production for sale and so forth. And lastly, the fungi. And the personal view of Dr. Tamayo is that, yeah, there's probably some potential with fungi, but there's, at least as far as he's seeing, there's very much variability in terms of their effectiveness once they are applied in the field. They're just too unpredictable at this time. So there's a second question, and the question is whether there's an alternative or some governmental program to further develop these biological alternatives
for traditional agriculture. So it has to do with cost and reaching traditional farmers who may not be able to pay for these technologies. La pregunta que sigue es que si existe alguna alternativa o proyecto gubernamental para llevar estas alternativas biológicas a los temas de producción de subsistencia. ¿Cómo ves, Fernando? Pues ha habido iniciativas gubernamentales para disminuir el uso de productos químicos, pero no hemos visto claramente que existan iniciativas también gubernamentales para fomentar el uso de productos o biorracionales o biológicos. Creo que debería ser a la par, pues ahí depende mucho del empuje que tengan las instituciones de investigación, de las opciones que tengan para conseguir apoyo y seguir desarrollando estas investigaciones, pero creo que hace falta que a nivel pues gubernamental se incentiven el desarrollo de este tipo de tecnologías de control. Yeah, so the short answer to the question about whether there may be any mechanisms from government or other sources to better promote the use of the development of these technologies, the short answer is really there doesn't seem to be much, but it would be very useful. Researchers on their own can do only so much with the research funding that they have available to them. But beyond that, it really depends on further availability of funding, and government at this time probably isn't a good option. La pregunta que sigue es que en cuestión de costos, que si tienes alguna idea, algún rango para costos de aplicación de microbiales en condiciones de siembra de temporal o intensivo para control biológico de cogollero. En cultivos de temporal prácticamente estamos hablando de un control biológico natural. No se incurre ahí ningún costo. En cultivos intensivos de maíz, algunos productores han utilizado Bacillus thuringiensis con los costos comunes del mercado. Ahí cada dosis está alrededor de entre 400 y 700 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de producto, más los costos del aplicador. Y bueno, en este caso, mucha gente no lo considera, pero la depreciación del equipo también debería de estar ahí incluida. Sí viene siendo un tanto alto en cultivos intensivos de maíz, arriba de 400 pesos o 500 pesos el costo por hectárea, con Bacillus thuringiensis, que es el que está disponible en el mercado. Bueno, una última pregunta nos llega a través de Facebook y la pregunta es de que si hay alguna recomendación particular para cuándo aplicar los microbiales en cuanto a los porcentajes de infestación de larvas, tipo, qué sé yo, umbral económico, ¿no? ¿Cuándo hay que aplicar? Bien, los umbrales económicos prácticamente no están desarrollados para México. Se comentaba al principio en la primera plática con el doctor Refugio, incluso con las escalas de daño, igual los umbrales económicos. En el estado de Guanajuato utilizamos un umbral de un 3% de plantas atacadas cuando está actuando como trozador y hasta un 20% de plantas dañadas y con presencias de larvas cuando actúa como cogollero. Pero ese es en un sistema intensivo. En un sistema de temporal, pues prácticamente ahí es a la incidencia natural de la plaga y no se hacen acciones de control. Pero eso es en cuanto a incidencia de daño. En cuanto al desarrollo de la plaga, pues entre más pequeñas sean las larvas, vamos a tener mejores resultados de control. Esa es la gran diferencia que está pasando. La tecnología, inclusive con los químicos, se ha desarrollado para controlar larvas muy pequeñas, L1 y cuando mucho L2. Y los productores están realizando medidas de control
prácticamente a partir de L3 en adelante. Y ahí todo lo que utilicen ya es mucho menos efectivo. Creo que ahí esa parte de educación con el productor e incluso desarrollo de tecnologías en investigación para poder controlar de manera más eficiente a instares más grandes, es algo que tenemos que sincronizar para poder obtener mejores resultados en campo. Nada más para ser claro aquí, dijiste que 20% de infestación en plantas más grandes, ¿verdad? 20% en sistemas intensivos. En intensivos, perdón. Okay. So the answer to the question about whether there might be some threshold for applying microbials in maize in Mexico is really there isn't. These have not been developed, but an informal decision rule is that when fall armyworm is acting as a cutworm in very small plants, they are utilizing at the local level 3% infestation of plants as a threshold. In intensive maize production, on the other hand, they are using 20% infestation levels before they consider applying microbials. Also, Dr. Tamayo is commenting that perhaps more important than thresholds, or as important than thresholds and based on infestation levels, is to consider that the best application is always directed at the youngest instars, first and second instars, and that growers typically are responding only to the presence of large, older larvae that probably aren't too susceptible to these microbials. So that is the time that we have for questions. Again, there's a discussion session at the end of the symposium, and so if any remaining questions can be addressed there. Right now, we are out of time for this particular speaker. Thank you very much, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Se nos acabó el tiempo. Vamos a pasar al siguiente ponente. Entonces le paso el micrófono al doctor Refugio Lomelí. I'll pass the microphone to Dr. Refugio Lomelí so he can introduce the next speaker.